Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. Es para nosotros un gran placer el contar con la presencia el día de hoy del doctor Jorge Volpi, quien nos visita en esta ocasión, no en su carácter de director del Festival Internacional Cervantino, sino como escritor, su faceta reconocida internacionalmente y que bueno, en días pasados le hizo acreedor a nada menos que la cruz de oficial de la Orden Isabela Católica, por lo que lo felicitamos y le agradecemos la bondad de su presencia. Está con nosotros en este penúltimo de actividades del programa Ciencia y Cultura y cedo la palabra al doctor para que dialogue con nosotros sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación, de verdad me da siempre muchísimo gusto venir a la Universidad de Guanajuato y participar en todas sus actividades, centro de la vida académica aquí en Guanajuato y que también es desde luego uno de los centros que permiten la existencia misma del Festival Cervantino y más si me invitan a hablar de uno de los temas que más me interesan, que es la ciencia. No es casualidad que el año pasado hayamos dedicado el tema central del programa del Festival Cervantino a hablar justamente de la relación entre la ciencia y el arte de la ciencia y la ciencia del arte, fue justamente como lo llamamos el año pasado, y de alguna manera yo no participaba en ninguna conferencia en el festival por razones obvias, y ahora esto me permite pues hablarles un poco justamente de mi relación en particular con una disciplina artística que es de alguna manera la que es mi gran pasión y que no es la literatura sino la música, y la relación de la música con la ciencia, en particular con la ciencia del cerebro, con la neurociencia, y tratar de entender un poco los mecanismos cerebrales que hacen que la música sea esta disciplina artística que nos conmueve, nos trastoca, nos mueve de una forma que parece casi irracional. Es difícil pensar, y eso siempre me ha ocurrido desde que empecé a oír música, que unas cuantas notas, que no son más que sonidos, que no son más que frecuencias de onda, ordenados de cierta manera, logren conmovernos más que casi cualquier otra cosa de las que vivimos. Casi tanto como las emociones primordiales, el miedo, el amor, etcétera, que nos vuelven realmente humanos. Entonces voy a leerles, esta va a ser la primera vez que lea este texto, que he llamado aquí La música de las neuronas, para hacer justo correspondencia con ese proyecto que tuvimos el año pasado, La danza de las neuronas, que era como habíamos nombrado a la parte científica del Festival Cervantino. Así que pues muchas gracias de veras por su presencia y espero que les interese y no les aburran demasiado estas confesiones musicales. Imagínate en la Edad Media. Has cometido un crimen abominable, una blasfemia o una herejía y compareces ante el tribunal de la Santa Inquisición. Impávido, el magistrado te presenta una alternativa. ¿Qué prefieres perder, marrano, la vista o el oído? Los escolásticos adoraban este experimento mental. Formulado en nuestra época, en la época del Homo Vigens, la mayoría, supongo, si les hago esta pregunta a cada uno de ustedes, se resignaría a la sordera. Los padres de la Iglesia, igual que el hermano marista que nos refirió el ejercicio cuando yo estaba en la escuela preparatoria, recomendaban lo contrario: desprenderse de los ojos con los cuales escrutamos el mundo y nos abandonamos a la tentación, y no el órgano utilizado por Dios para transmitirnos su palabra. Si yo me viese obligado a elegir, no estoy seguro de preferir la vista con tanta convicción. Imaginarme privado del oído y por tanto de la música me resultaría intolerable. Siempre he pensado que si en una noche oscura me topase de frente a Mefistófeles, no dudaría en entregarle mi alma inmortal
si acaso la tuviese, a cambio de un destino de director de orquesta. En una disyuntiva menos cruel entre la literatura y la música, mi apuesta por la segunda, por la música, sería absolutamente rotunda. No sé muy bien cómo la música pasó a ocupar un lugar tan importante en mi vida, ni por qué razón jamás me atreví a dedicarle todas mis energías. En el origen de mi pasión encuentro a mi padre. Cada tarde, a la hora de la comida, solía poner un cassette en su grabadora o un LP en su achacosa tornamesa y nos examinaba para que adivinásemos la obra y el compositor en turno. De niño, yo escuchaba aquella música con cierta indiferencia. Me gustaba resolver los cuestionarios más como un ejercicio de memoria que por el placer que me proporcionara cualquiera de esas piezas. Si bien nunca recibí una educación musical formal del todo, el contacto cotidiano con muchos músicos desde que yo era joven y la asistencia a un sinfín de ensayos, horas de estudio, recitales, conciertos y clases magistrales cuando trabajaba en la escuela Vida y Movimiento me hizo vivir la música desde dentro. Entretanto, siempre he sublimado mis pretensiones musicales con la escritura. Primero, de una serie de relatos que dieron lugar a un cuadernito titulado Pieza en forma de sonata, opus 1, en el cual las protagonistas eran una chelista, una flautista, una arpista y una oboísta, que se correspondían con 4 de mis amores frustrados de la época. Posteriormente, en mi primera novela, que sería una especie de opus 2, no podía faltar, como comprimarios, una hermosa chelista y un grotesco director de orquesta. En casi todas mis novelas posteriores, la música ocupa un lugar privilegiado. En Busca de Klingsor, seguí el esquema de la ópera Parsifal de Wagner. El fin de la locura fue mi primer intento de escribir sobre un director de orquesta que en la versión final terminó transmutado en psicoanalista. Bajo la arquitectura de No será la tierra subyacen Shostakovich y Prokofiev, y el Memorial del engaño, el personaje central, mi trasunto, un tal J. Volpi, es un violinista frustrado, tan frustrado como yo, convertido en estafador, no como yo, y mecenas de la obra. Por último, en La tejedora de sombras, sigo explícitamente el patrón de la forma sonata para contar la historia de amor entre 2 personajes excéntricos. Desde que leí El arte de la novela de Milán Kundera, me di cuenta de que también yo quería dotar a mis narraciones con una estructura musical. Sí, como afirma uno de mis amigos, Eloy Urroz, pertenezco a la estirpe de escritores que planean minuciosamente cada uno de sus libros. Me hago la ilusión de que en realidad busco componerlos, y antes de escribir siquiera una línea, trazo los temas principales y secundarios, imagino la manera de combinarlos y variarlos, me esfuerzo por sumar las voces en un juego polifónico, tramo los equivalentes literarios de la armonía y el contrapunto, me obsesiono con hallar los ritmos correctos y armo secuencias que remiten a las reglas de cánones y fugas o de las formas clásicas de la sonata o del concierto. Una analogía que no deja de ser una falacia, un engaño al lector y a mí mismo, así sea un engaño verosímil. De este modo me convenzo de que mis novelas largas son óperas y mis novelas cortas piezas de música de cámara. Dejo para el futuro, espero no muy lejano, mi ansiado relato sobre ese director de orquesta que imagino previsiblemente como una sinfonía. Si no soy músico, necesito la música como una droga cotidiana o un salvoconducto que torne la vida menos siniestra, convencido de que se trata de uno de los pocos logros de los cuales puede enorgullecerse nuestra especie. Siempre que me encuentro frente a una orquesta o un ensamble, pienso que la armonía entre los seres humanos es posible, que la cooperación no es antinatural, sino una estrategia de sobrevivencia que nos permite unirnos por unos instantes en una causa común. Pese a ello, la música me sigue pareciendo un gran misterio. Comparada con la literatura, cuyos artificios reconozco con facilidad, con las demás variedades de la ficción, el teatro, el cine, la televisión o los juegos de video, o incluso con las artes plásticas, la música se presenta como la más etérea, enigmática e inacible de las artes.
¿Por qué una melodía o unos acordes me estremecen, me abisman o me exaltan? ¿Por qué una combinación de sonidos, ondas de frecuencia variables, me hacen sentir más humano que miles de imágenes o millones de palabras? ¿Por qué la música manipula mi voluntad y altera mis emociones de forma incontrolable? Si la teoría de cuerdas resuena con tanta fuerza, se debe a que la idea de que el universo es el producto de las vibraciones de una infinita serie de membranas multidimensionales, semejantes a las cuerdas de una viola de gamba o un violín, nos coloca en esa fantasía que los antiguos conocían como armonía de las esferas. La idea de que existe una correspondencia entre las leyes del cosmos y las que gobiernan a la música, concebida por Pitágoras y sus seguidores, ampliada por Platón y por Plotino, redescubierta por los místicos renacentistas y asumida por Copérnico, Galileo, Kepler o Newton, en realidad no se desvaneció hasta muy avanzado el siglo XX. Antes, a nadie se le hubiera ocurrido negar la equivalencia entre los intervalos musicales, las órbitas de los planetas y nuestros propios sentimientos, dado que el universo se apreciaba como un conjunto armónico, nunca mejor dicho, cuyas resonancias estremecían a los mortales. La música instrumentalis era capaz de conmovernos porque replicaba a la música mundana, esto es, a la música que se producía en la naturaleza, la cual a su vez resonaba en nuestra alma en forma de música humana. Más allá del carácter mítico de esta cosmogonía, el poder de la música es incuestionable, una disciplina que, a diferencia de las demás prácticas que heredamos de las musas, se impone en nosotros sin que podamos evitarlo. Piénsese, si no, en el canto de las sirenas o en la añeja idea de que esta, la música, amansa a las fieras. ¿Y qué es la música? Más huidiza y evanescente que cualquier otra labor humana, ¿podemos acaso aprenderla y definirla? Según la Real Academia Española, el vocablo tiene 8 acepciones. 1. Melodía, ritmo y armonía combinados. 2. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. 3. Concierto de instrumentos o voces o de ambas cosas a la vez. 4. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. 5. Compañía de músicos que cantan o tocan juntos. 6. Composición musical. 7. Colección de papeles en que están escritas las composiciones musicales. 8. Sonido grato al oído. Parece esta definición de la Real Academia de estas listas que hacía Borges, que eran absolutamente disparatadas. Descartando las últimas 4, que son puramente pragmáticas, la verdad es que ninguna le hace justicia a la música. La primera definición, melodía, armonía y ritmo combinados, resulta tan reduccionista como incompleta. La segunda, con su énfasis en recrear el oído, suena anacrónica. La tercera, basada en quién emite los sonidos, no nos sirve de nada. Y la cuarta, que sería la única más o menos coherente, regresa a la vieja concepción de la que la música ha de producir deleite y conmover la sensibilidad, ya sea de manera alegre o triste, como si solo estas dos emociones fuesen sus resultados. Jamás he pensado que Beethoven o Wagner me produzcan deleite, y menos que la música de nuestro tiempo, de Webern a Boulez a Henze, aspire siquiera a sugerirlo. La música nos conmueve, irrita o trastoca de maneras que exceden la aspiración renacentista hacia el placer implicada por la RAE. La definición de la Encyclopédie, redactada ni más ni menos que por Rousseau, más el músico malogrado, porque ustedes saben que Rousseau también era compositor, además de filósofo, compuso por ejemplo esta ópera que se llama Le Divin du Village, el adivino del pueblo, más pues ese músico que el filósofo del Emilio, iba en el mismo sentido. La definición de la enciclopedia francesa decía: la música es la ciencia de los sonidos,
en cuanto son capaces de afectar agradablemente al oído, o el arte de disponer y conducir los sonidos de tal manera que, de su consonancia, su sucesión y sus duraciones relativas, resulten sensaciones agradables. Otra vez, lo más extraño que se podría decir de Bach, de Schumann o de Stravinsky, o ya para esto de José Alfredo Jiménez, es que sus obras sean agradables. Lo son por momentos, sí, pero en otros se tornan violentas, oscuras, absurdas, sublimes, intolerables. La belleza, en el sentido clásico de la armonía de las formas, se vuelve un concepto demasiado restringido para entender lo que nos ocurre en presencia de la música. A nuestros oídos occidentales, las tradiciones de Oriente o de África nos pueden sonar tan desagradables como las nuestras a los suyos, del mismo modo que a unos la música contemporánea les resulta insoportable y otros detestan la cumbia o el metal. En Las neuronas encantadas, el cerebro y la música, un diálogo con el neurólogo Jean-Pierre Changeux y el compositor Philippe Manoury, Pierre Boulez, que acaba de morir hace unas semanas, afirma que la música es el arte de seleccionar los sonidos y ponerlos en relación unos con otros. Nada más. Una definición que podría sonar demasiado técnica o constructivista, pero que al menos se olvida de las sensaciones agradables. Porque, por otro lado, no debemos olvidar que la música solo existe en nuestro cerebro. No es una propiedad del mundo. La música no está allá cuando ustedes, los músicos que hay aquí presentes, tocan sus instrumentos. Es una experiencia que tenemos del mundo. En Este es tu cerebro en música, el neurocientífico y antiguo productor de rock, Daniel J. Levitin, recuerda la definición que daba el compositor Edgar Varèse. La música es simplemente sonido organizado. Y luego se refiere a sus componentes discretos: la afinación, el ritmo, el tempo, la textura, el contorno, el timbre, la intensidad y la reverberación, así como a la manera en que cada uno de ellos es procesado por el cerebro. Cuando percibimos un sonido, sus ondas golpean la membrana basilar del oído interno. Esta membrana basilar tiene unas células ciliadas, es decir, con unas especies de pestañitas que responden a distintas bandas de frecuencia en lo que se conoce como mapa tonotópico. Una vez que la célula ciliada se ha activado, envía una señal al córtex auditivo, el cual posee un mapa tonotópico equivalente. Esto es maravilloso. A diferencia de lo que sucede en el cerebro con los colores o los olores, que finalmente son solo experiencias subjetivas, lo que los antiguos llamaban qualia, tanto el oído como nuestra corteza cerebral poseen zonas delimitadas para cada afinación. Si escuchamos un La3 a 440 Hz, un grupo de neuronas en nuestro cerebro se va a conectar justo en esa frecuencia, como si fuésemos una caja de resonancia del mundo o un reflejo de la armonía universal con la que soñaban los griegos. Los seres humanos percibimos solo un rango delimitado de sonidos, como vemos solo un rango delimitado de colores, que se tiende aproximadamente entre los 20 y los 20.000 Hz, y solo unos cuantos de ellos nos suenan musicales. El primer La del piano, el La 1 a 27 Hz, posee una afinación incierta para la mayor parte de las personas, mientras que las notas que se alzan tras el último Do del piano, a 4186 Hz, tienden a ser oídas como silbidos o siseos, ¿no? Demasiado agudas para que nos interesen. Pero en ese rango está casi toda la música que conocemos. Un extraño fenómeno de percepción determina las leyes básicas de la música. Cuando una frecuencia se duplica o se divide a la mitad, la escuchamos como si fuese el mismo
sonido. Esta es evidentemente la razón de que llamemos con un solo nombre, do, re, mi, fa, sol, en la nomenclatura que utilizamos de Guido d'Arezzo, C, D, E, en el sistema alemán o anglosajón, a cada una de las notas cuando se repiten en octavas sucesivas, en una relación que siempre es de 2 a 1 o de 1 a 2. Como señala Levitin, pese a las enormes diferencias entre las diversas tradiciones musicales, todas las culturas basan sus composiciones en este modelo. Porque más relevantes que las notas en sí, a fin de cuentas la afinación es un concepto relativo que no depende tanto de las frecuencias como de la sucesión de esos sonidos, son los intervalos entre una nota y otra. Aunque nuestros cerebros no se hayan preparados para distinguir nítidamente la afinación, excepto esas pocas personas que tienen lo que llamamos oído absoluto, sí podemos determinar con relativa facilidad las distancias entre los sonidos. Mientras que experimentos con resonancia magnética funcional permiten determinar qué zonas de la corteza cerebral se ven involucradas en escuchar cada nota, en cambio, los expertos aún no saben por qué los intervalos, por ejemplo, entre do y mi o entre fa y la, le parecen a nuestro cerebro equivalentes. Cada cultura ha construido su propia manera de organizar las octavas. En Occidente solemos dividirlas en 12 notas, con distancias entre ellas de un tono o un semitono, porque la mayor parte de las personas, excepto los músicos especializados, no distinguimos en general afinaciones menores. Nuestros oídos juzgan ciertos intervalos más placenteros que otros, esta es otra rareza. Mientras que la cuarta y la quinta perfectas, es decir, 5 o 7 semitonos a partir de la nota que empezamos a contar, suenan particularmente agradables, la cuarta aumentada o tritono, también conocida como quinta disminuida, o como le llamaban en la Edad Media, diablo sin música, el diablo en la música, es decir, la distancia de 6 semitonos o de 3 tonos, nos resulta disonante y su utilización llegó a ser prohibida por la Iglesia medieval, como refleja el testimonio del propio Guido d'Arezzo. La organización de los intervalos responde a hábitos culturales. No es otra la explicación de que percibamos las escalas mayores como alegres u optimistas y las menores como tristes o melancólicas, aunque algunos científicos han puesto dudas al respecto, diciendo que tal vez no sea solamente cultural. Somos capaces de distinguir los seres humanos miles de timbres distintos, es decir, miles de colores de los que adquiere un sonido principal a causa de los armónicos o sobretonos que acompañan la emisión del material que vibra al producirlo. Para nuestros ancestros resultaba mucho más urgente reconocer el rugido de un tigre o de un oso, saber que lo que estaba oyendo era que un tigre o un oso rugían, o el grito de un miembro del clan o el grito de un extraño, que determinar nítidamente su frecuencia. Por eso nos es mucho más fácil distinguir timbres y colores en los sonidos que netamente la afinación. Distinguimos una enorme cantidad de instrumentos. Con una mínima educación cualquiera puede diferenciar un oboe de un clarinete o un corno de un trombón, y cientos o miles de voces distintas. Esto a mí siempre me llama muchísimo la atención. Suena el teléfono, la persona no ha hecho más que decir una palabra y nosotros ya sabemos si la conocemos, quién habla, y no solo eso, sabemos si está enojado, si está triste, solo apenas con las primeras notas de una voz. De manera aún más evidente que las demás artes, la música se encuentra ligada también al tiempo y a nuestra percepción del tiempo. El ritmo, con sus componentes derivados, el tempo y el metro, la duración de las notas, la velocidad a la que éstas se suceden y la combinación de pulsos fuertes y pulsos débiles, nos retrotrae a los ciclos naturales del cuerpo y acaso del cosmos. El cerebelo, una de las partes más antiguas del sistema nervioso central,
es el encargado de regular el tempo y los ritmos corporales. Gracias al cerebelo, instrumentistas y directores logran marcar los pulsos que fijan los tempi. El cerebro es, sobre todo, una máquina de futuros. Eso quiere decir que la principal función del cerebro es tratar de adelantarse a lo que va a ocurrir después. Esa es la gran ventaja evolutiva que nos da el cerebro, sobre todo un cerebro con una corteza tan grande como la nuestra, frente a otros animales. Por tanto, si el cerebro es una máquina de futuros y su función evolutiva consiste en adelantarse a los hechos, la música aparece como una intrincada prueba para nuestra capacidad de predicción. La música, la gran música, pero también la música popular, aspira siempre a sorprendernos, guiándonos por sendas conocidas para luego desviarse en el camino en un toma y daca que nos conforta y nos intriga, nos perturba y, al menos en la música tonal, al cabo nos resulta placentera. Igual que los novelistas, los compositores son maestros del suspenso. Escucho, por ejemplo, el inicio de la Cuarta Sinfonía de Beethoven y, tras la pausada introducción en si bemol menor, pienso que el resto del movimiento seguirá por esta senda un tanto sombría, solo para que el estallido del primer tema, ahora en mi bemol mayor, corrija mis expectativas, lanzando la pieza hacia una jovialidad y ligereza propias de Haydn. Al principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven ocurre algo semejante, solo que en este caso la sorpresa deriva de un componente rítmico. A las 8 más célebres notas de la música clásica, pam 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 pam, pam 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 pam, o sol 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 mi, sol 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 mi, le sucede una suspensión del pulso que nos impide anticipar qué ocurrirá después. Solo tras la repetición de este motivo, en otra afinación, este se volverá estable por el resto del movimiento. Había miles de ejemplos similares, puesto que los compositores intentan prever las reacciones de sus oyentes y jugar con sus expectativas y sus emociones como si fuéramos nosotros cochinillos de indias en su laboratorio. Si la música es sonido organizado, esta organización debe envolver algún elemento inesperado, pues de otro modo se volvería emocionalmente plana o robótica. Para que la sorpresa sea posible, se requiere que el oyente posea al menos una idea de hacia dónde debería dirigirse la pieza a partir de las miles de obras similares que ha escuchado a lo largo de su vida. Aunque las reglas del barroco y las del hip hop apenas coincidan, el cerebro posee la facultad de reconocer sus patrones y de prever las reglas habituales de cada género, de cada época, de cada cultura o de cada escuela. Almacenamos un prototipo de cada obra que oímos y a partir de él reconocemos sus variaciones. Yo crecí oyendo las sinfonías de Beethoven, por ejemplo, interpretadas por Herbert von Karajan y la Filarmónica de Berlín. Debo haberlas escuchado cientos de veces, con sus fraseos amplios y sus legatos trascendentes. Y por más que hoy prefiera otras versiones por ejemplo con instrumentos originales, con sus sonoridades naturales y su velocidad cercana a las indicaciones metronómicas de Beethoven, o regresar a las versiones clásicas de directores como Furtwängler o Carlos Kleiber, percibo todo esto como variaciones de lo que estaba originalmente en mi cerebro, de las sinfonías de Beethoven interpretadas por Karajan. La memoria de corto plazo nos permite recordar los sonidos que acaban de comparecer frente a nosotros, a fin de darle coherencia a una melodía o una frase, mientras la memoria de largo plazo nos lleva a reconocer patrones, saber si ya hemos escuchado una obra o un fragmento y avanzar en su posible recorrido. Desde pequeños construimos nuestras propias memorias o archivos musicales, y las conexiones que se producen en nuestras neuronas en esos primeros años nos preparan para nuestras preferencias futuras. Quizá esta es la razón de que tras años y años de odiar absolutamente la ópera que mi padre nos ponía a la hora de la comida, ahora soy adicto a ella.
Experimentos con resonancia magnética, ustedes saben, estas máquinas que se conectan al cerebro para ver cómo funciona en distintas actividades, demuestran una cosa que es realmente fascinante. Las áreas de la corteza cerebral que se activan cuando escuchamos música son las mismas que se activan cuando recordamos música. En otras palabras, si un investigador tratara de saber solo viendo lo que pasa en el cerebro, si estamos escuchando una canción de José Alfredo Jiménez, o si estamos tarareando una canción de José Alfredo Jiménez, o si estamos silbando una canción de José Alfredo Jiménez, o si simplemente estamos en nuestra mente sin ningún sonido recordándola, no sabrían qué es lo que está pasando. En todos los casos en el cerebro ocurre exactamente lo mismo. Podemos oírla o podemos recordarla y en nuestro cerebro se activan exactamente las mismas zonas. Dado el principio que dice en neurociencia wire together, fire together, es decir, que las neuronas que se activaron juntas, cuando vuelven a activarse juntas, el mecanismo mediante el cual toda la información que se ha grabado en nuestras conexiones neuronales reaparece cada vez que recordamos una parte de ella, hace que la memoria musical permanezca ligada a las emociones que se suscitaron en nosotros la primera vez que la escuchamos. Por ponerles un ejemplo, el concierto para piano número 5 de Beethoven, Emperador, me remite sin falta a mi padre, quien, como ya dije, bueno, no lo he dicho, eso sí no lo dije, ahora lo digo, mi padre, que ponía constantemente a la hora de la comida este concierto. En cambio, el cuarteto con el que cierra el último acto de Rigoletto me remite a una serie de televisión que veía con mi padre todas las semanas. En cambio, las piezas que escuchamos una y otra vez tienden a perder algo de su fuerza primigenia, dado que los recuerdos se superponen unos sobre otros como capas geológicas. No consigo, por ejemplo, recordar cuándo fue la primera vez que escuché la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, por decir algo. Aunque la sola idea de volver a escuchar la segunda suite de jazz de Shostakovich me conduce al mes que pasé en la isla de Patmos, oyendo todos los días esa misma obra mientras escribía un relato. Para nuestros ancestros homínidos, las emociones eran estados mentales que los impulsaban a la acción. Según el esquema propuesto por el neurocientífico Antonio Damasio, a la sensación producida en nuestro cuerpo al distinguir un tigre al acecho, le seguía la emoción que conocemos como pánico. Es decir, primero vemos que viene un tigre corriendo hacia acá para vernos, tenemos una sensación posterior a la que da lugar una emoción a la que le llamamos miedo al tigre que nos va a comer. Y esta emoción es la que desata un impulso en nuestro cuerpo que es a correr en la dirección contraria del tigre. Estos procesos se llevan a cabo en distintas zonas del cerebro a la hora de escuchar música, pero derivan del mismo principio. De acuerdo con Levitin, la música provoca que diversas regiones cerebrales se activen en un orden particular. Si yo estamos escuchando música, que ahorita no hay nada, que es raro porque casi siempre hay música en todos lados, primero se activa el córtex auditivo, que asimila los distintos componentes sonoros. Luego las regiones frontales del cerebro, que analizan la estructura musical y crean expectativas sobre hacia dónde va a ir esa pieza musical. Por último, se activa toda una serie de zonas cerebrales, eso que los especialistas llaman el sistema mesolímbico, involucradas en ¿qué? ¿Qué es lo que desata la música? Normalmente la excitación sexual, el placer, y esto genera la transmisión de opioides y la producción de dopamina, los neurotransmisores, hasta que estas sustancias alcanzan una parte del cerebro que se llama nucleus accumbens, el área del cerebro ligada con la satisfacción. Es por eso que ya en la Edad Media se prohibía, o incluso versiones radicales del cristianismo, del protestantismo, prohíben la música porque genera sensaciones parecidas a la satisfacción sexual. Excitación, prolongación, satisfacción. De forma paralela, se activan el cerebelo y los ganglios basales,
presumiblemente para procesar al mismo tiempo el ritmo y el metro. En definitiva, todo indica que la música sirve para mejorar el humor de la gente. La gente se pone de buenas normalmente con la música. Solo que al hacerlo, y esto es quizás aún más relevante, a ese buen humor le suceden otras emociones en el camino, las cuales no solo se hallan en el entorno de la alegría, la tranquilidad o la calma, sino también en el de las emociones fuertes ligadas con las partes más antiguas del cerebro: el miedo, la desazón o la angustia. Por eso a veces oímos una obra musical y decimos que se nos pone la carne de gallina. La carne de gallina se produce cuando tenemos miedo. Es raro que se produzca con la música, pero se debe a esto. O incluso la rabia o la cólera, si bien estas quedan adocenadas por esa irrigación de dopamina que nos hace sentirnos al final tranquilos. La música despierta emociones semejantes a las producidas por el lenguaje, pero de manera menos referencial y más abstracta. Un ejemplo: escucho el adagio del concierto para violín número 1 de Shostakovich. Una vez que se ha activado mi córtex, donde comienzan a procesarse los sonidos, se ponen en marcha las regiones frontales de mi cerebro al mismo tiempo que el hipocampo y la amígdala. De pronto reconozco la obra e intento rememorar las veces que la he escuchado antes. Muy pocas. Mientras esto ocurre, intento adelantarme a lo que vendrá a continuación, encontrando satisfacción si adivino, o sorprendiéndome, y acaso por ello sintiéndome más satisfecho, si la pieza me conduce por sendas inesperadas. Entre tanto, mi cerebelo se sincroniza con el ritmo y el tempo de la obra y procura ajustarse a sus respiraciones y silencios, desatando nuevos alicientes para la satisfacción. Al final, el diálogo entre el solista y la orquesta me provoca cierta inquietud, muy propia de Shostakovich, que casi se acerca al miedo. Mi cerebro se inunda de dopamina y otros neurotransmisores. Por un instante me siento abatido, receloso, y sin embargo ese estado se resuelve en una extraña paz, o al menos en una contención que no es desagradable. Acaba el concierto y me inunda una sensación de placer. Un placer acotado por otras emociones, pensamientos y recuerdos, como si la satisfacción fuese el tono principal y bajo ella distinguiese una sutil variedad de armónicos, o como si fuera un vino en el que distinguimos notas amargas, melancólicas, frustrantes o dolorosas que amplían mi experiencia. Si nos dejamos llevar por una obra maestra, accedemos a nuevos territorios o estados mentales con una mezcla de ansiedad y de placer que nos trastoca y nos transforma. Si las demás artes provocan emociones fuertes, la música hace que éstas se tornen más, ¿cómo decirlo?, más puras, más inacibles, más directas. Estas emociones no son naturales e inmutables. No son naturales e inmutables. Como cualquier idea o conjunto de ideas, se hallan determinadas por los valores de cada época. Hasta antes de iniciarse el siglo XX, la música era un bien escaso. Para escucharlo solo había tres opciones: asistir a una celebración ritual, a un concierto público o privado, o producirla uno mismo. Gracias a los nuevos sistemas de reproducción, hoy nos hallamos en el extremo contrario. No hay restaurante donde no nos mortifique un grupo musical o una pista que en vez de ambientar la conversación, la impide o dificulta. Lo mismo ocurre en las tiendas y centros comerciales, en numerosas oficinas e incluso en la calle, sea por el que el conductor de la camioneta de al lado nos impone una bachata o una ranchera a todo volumen, sea porque los dependientes de aquel comercio, aquí en Guanajuato hay unos cuantos, que colocan gigantescas bocinas frente a sus puertas para llamar la atención de los paseantes en una suerte de competencia que recuerda las ancestrales guerras de bandas de los mixtecos o los mijes. El fascismo está ligado a las bocinas, escribió Pascal Quignard en El odio de la música. El silencio es, en nuestros días, el bien escaso. Y no me refiero al alto silencio de los místicos o al que se persigue en la meditación,
sino a los silencios cotidianos, esas pausas necesarias en nuestra ruidosa existencia. Por más que uno añore ese momento de la tarde en que las familias se reunían para tocar juntas un cuarteto para piano de Brahms, esa época se ha ido para siempre. La nuestra nos entrega miles de obras de manera inmediata. Si antes la única oportunidad de escuchar Carmen era asistiendo a la Ópera Comique en París u otro teatro regional como el pobre Nietzsche que la perseguía por media Europa, ahora basta con conectarse a la red para disfrutarla en cualquier parte y a cualquier hora. A diferencia de lo que me ocurre con la literatura, donde soy un tenaz defensor de los libros electrónicos, esta transformación en la música no llega a entusiasmarme. Me declaro en este único ámbito reaccionario y nostálgico. Continúo comprando discos compactos e incluso LPs y almacenándolos en mi estudio, pese a que la menor parte del tiempo permanezco enchufado a mis audífonos y al streaming de Spotify. La quiebra de Tower Records y de tantas otras tiendas de discos representó para mí el equivalente de la caída de las Torres Gemelas, el fin de una era. Rodeado por mis discos, algunos todavía en sus empaques, he pasado algunas de las horas más felices de mi vida. Reconozco también que hoy escucho mucho menos música que antes. Si de joven podía dedicarme a descubrir nuevas obras o apreciar los detalles de mis favoritas, ahora es rara la ocasión en que puedo consagrarme solo a escuchar música. Esta me rodea siempre que escribo. Si me pongo a escribir en esta computadora, pongo unos audífonos y algo escucho. Pero la verdad confieso que a diferencia de muchos y sobre todo muchas de ustedes, no soy multitask. Y mi cerebro no me permite hacer dos cosas a la vez. Cuando llego a mi estudio y elijo una obra musical en particular, termino por sentarme frente a la computadora, obligado a emplear esos minutos en escribir antes de marcharme a la oficina del Festival Cervantino. Y si durante algunos instantes me rindo ante la fuerza o la belleza de algún fragmento, de inmediato regreso a la pantalla y Bach, Telemann o Bizet se esfuman poco a poco, convertidos en un halo que me envuelve y en el mejor de los casos, espero, me inspira en lontananza. El día del entierro de mi padre, hace 1 año y medio, mi hermano y yo llevábamos un pequeño altavoz y grabada en mi teléfono la canzoneta del concierto para violín de Tchaikovsky, interpretada por David Oistrakh. Creo que una sola vez mi padre nos dijo que era la música que quería que lo acompañase, o más bien que nos acompañase a nosotros el día de su entierro. Quizá no se trate de la pieza más sutil o más refinada de la historia, pero su lánguida sensualidad, convertida para el efecto en nuestro íntimo requiem, resume para mí el mayor regalo, la mayor herencia que me legó mi padre. Muchas gracias. Pues, no sé si pregunten algunas preguntas, comentarios, o lo que ustedes gusten. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. ¿Sí? Comentabas que a veces la música te puede causar, por ejemplo, miedo. Pues es un ejemplo de una ópera, que en un momento cuando escuchas algo así se te enchina la piel, ¿no? Yo te comento, o sea, me gusta la ópera, estuve en el concierto de María Carrizada, creo hace 6 años cuando empezaste el 2 años o algo. Sí. Pero a mí se me enchinaba la piel de emoción, no se me enchinaba de miedo, o sea, era una, o sea, el comparativo, ok, puede ser válido, pero sí, o sea, sí en mi experiencia, sí la ópera muchas veces, o las voces o todo eso, te causa esa sensación de la piel de gallina que tú decías, ¿no? Carne de gallina. Ese comentario nada más. Es que eso es lo curioso, o sea, sí. Es decir, si a los seres humanos se nos pone la piel de gallina o la carne chinita, como decimos también en México, es porque también le pasa a los demás animales. ¿Cuándo nos pasa eso? Cuando tenemos miedo. Es curioso, la música sublima eso que en realidad es una sensación de miedo
y nos provoca más bien una sensación de ansiedad placentera, que es lo que provoca lo que está diciendo, justamente oír una gran voz como la de María cuando estuvo aquí. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo te quiero preguntar, ¿ha habido algunos estudios sobre gente que nunca ha escuchado música clásica y qué es lo que pasa con su cerebro? ¿O cuáles son las zonas que se iluminan? Si es diferente a tu experiencia como melómano o no. Me preocupa un poco esto porque hace poco leí un artículo del País donde decía que, lo que decía, prácticamente la tesis era que la música clásica está envuelta en un elitismo de tal manera que no todas las personas lo disfrutamos, ¿sí? Entonces hacemos todo un ritual para ir a ese concierto y la gente que va idénticamente es parte del ritual, ¿no? Pero nos alejamos totalmente de la sociedad. Entonces, lo que él decía era que en las salas de conciertos no solamente debería de haber ese elitismo, sino que deberíamos de preocuparnos más que la música clásica fuera adaptada más a otros ritmos como más populares. Entonces, no sé, dejo esa idea ahí. La realidad es que en nuestra época en Occidente, o si es que acaso México es Occidente, pero en todo nuestro, digamos, en todo nuestro ámbito y prácticamente casi en todo el mundo, la realidad es que oímos música clásica todo el tiempo sin darnos cuenta. Eso que llamamos música clásica, música de concierto, música culta, que siempre son nombres terribles, porque la oímos en las caricaturas, en los anuncios de la televisión. Es decir, nuestro cerebro en general está preparado para escuchar la música clásica y disfrutarla, porque la hemos oído realmente desde pequeños. Si yo pusiera algunos ejemplos de música que aparecía en ciertas caricaturas clásicas o en ciertos comerciales, todos ustedes seguramente la reconocerían. El cerebro, eso por un lado. Y por el otro, además, toda nuestra tradición musical, es decir, casi todo lo que oímos, y me refiero a la música popular, sobre todo, digamos, tanto la música popular mexicana como al pop o al rock, es música tonal. Música tonal que deriva de la misma tradición occidental que la música clásica. Es decir, nada impide, habiendo educado nuestro cerebro de esta forma, a que podamos disfrutar de la música de concierto o de la música culta. En cuanto al cerebro se refiere, es decir, el cerebro ha recibido la formación musical tonal suficiente para poderlo apreciar. Entonces el problema no está ahí. Seguramente si el experimento se hiciera con un aborigen del Amazonas que realmente nunca ha escuchado música tonal, probablemente para él sería muy difícil escuchar y entender de ninguna manera una sinfonía de Beethoven, pero también de la misma manera una canción de Britney Spears. O sea, no entendería, o de Lady Gaga, no entendería ni una ni otra. Porque curiosamente, en el fondo, para el cerebro, Lady Gaga y Beethoven pertenecen al mismo ámbito musical de la música tonal. El problema está entonces ya no ahí, el problema ahí está en la parte más cultural, en la parte de por qué creemos que la música culta debe ser una experiencia efectivamente elitista y ritual, en vez de que la música de concierto sea algo mucho más popular. Entonces ahí nos enfrentamos más bien a políticas distintas para tratar de que la mejor música, mejor simplemente en el sentido de más compleja, que más emociones sutiles puede desatar, pueda ser mejor comprendida por quien de todas maneras ya tiene las herramientas en su cerebro para hacerlo. Buenas tardes, profesor. ¿Alguna vez la música ha producido en usted, por lo que puedo apreciar en su plática, produce sensaciones muy intensas y variadas, el fenómeno sinestésico, es decir, el intercambio de sentidos, ¿lo ha llegado a experimentar? Pues no, lamentablemente yo no. Hay cierta cantidad de personas en la población que son sinestésicas y que realmente son capaces de hacer eso, de a un sonido asociarle un color o un sabor. Desafortunadamente no soy de ellas, el cerebro tiene esta capacidad justamente porque para el cerebro no hay distinción entre los sentidos. El cerebro recibe información que puede ser auditiva, visual, olfativa, táctil, y para el cerebro es lo mismo. Las personas que tienen sinestesia es precisamente que eso que es lo mismo no lo diferencian. Desde luego habría que pensar en músicos como Scriabin,
que era sinestésico y que componía sus últimas obras pensando que debían de generar sensaciones musicales, pero también de colores, y que cada nota respondía a cada color, y él pensaba en conciertos que nunca se llevaron a cabo, en donde al mismo tiempo que la música, esa música, cada nota, cada tema iba conectado con una experiencia también luminosa de colores, para tratar de compartir lo que él sentía, su propia sinestesia, con la del público. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario más? Lo que ustedes quieran. Yo quisiera comentar algo, o sea, yo siento que durante la plática se manejó como música, bueno, en general a todos los sonidos y a la música popular y a la música, digamos, académica, por decirlo de alguna manera. Pero ¿cuál es su opinión acerca de la música popular en el sentido de la transferencia de sensaciones, en todas estas cuestiones? ¿Están en el mismo nivel? No, ¿Qué es lo que usted considera? Hay muchísima música popular que genera emociones tan fuertes, tan directas, a veces más directas que la propia música clásica. Ahora, hay música popular muy sofisticada en su propia construcción interna, pero también normalmente es cantada muchas veces, en lo que se dice, que provoca realmente toda una variedad de emociones sutiles. Nunca me canso de repetir, por ejemplo, Fernando Vallejo, el gran escritor colombiano que vive en México, que dice que realmente el mejor compositor del siglo XX es José Alfredo Jiménez. Él está absolutamente convencido, mejor que cualquier compositor de música clásica. Eso es lo que él dice. Quizá es un poco exagerado, pero viene el caso de decirlo en Guanajuato. Y lo dice por eso. Lo dice por eso, por la complejidad emocional que provoca precisamente a veces también lo que llamamos música popular. Ahora, también hay muchísima música popular que no es esta, mucha música pop, que no es más que la repetición de los mismos patrones y de las mismas ideas una y otra vez, que no generan más que patrones rítmicos constantes y sensaciones ya conocidas. Ahí es cuando nos encontramos frente a música que no tiene demasiado valor en ese sentido. O sea, que es tan predecible que incluso antes de escucharla ya sabemos a dónde nos va a llevar. Por eso hay tantas canciones intercambiables, ¿no? Por eso hay tanta música pop, no popular, sino música pop tan banal. Su banalidad está en que no genera ninguna emoción ni mínimamente fuerte ni compleja. Es más bien oírla porque no podemos dejar de oír nada en esta época donde tiene que haber ruido todo el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, bueno, una pregunta aquí como un poquito más personal. ¿Qué tipo de artistas de música popular a usted le gusta? Digamos, ahí más bien, o sea, géneros muchísimos, es decir, ahí para decir que es popular, digamos, la música tradicional mexicana me gusta mucho, me encanta el tango, me gusta muchísimo el fado, hay muchas cosas de rock que me pueden gustar, y luego hay géneros que para mí son particularmente difíciles. En efecto, pese a que además intento programarlo en el Festival Cervantino, tendremos este año, por ejemplo, claro, para mí oír rap o hip hop es algo muy difícil, o sea, preferiría no hacerlo, pero entiendo también que puede tener su valor, ¿no? Gracias. Agradecemos al doctor Volpi por habernos honrado con su presencia aquí en la Universidad de Guanajuato en el marco del Festival Ciencias Cultura. Le damos un reconocimiento por parte de la Dirección de Extensión y del doctor Guerrero Argentino, y esperamos, doctor, tenerlo pronto. Claro. Muchas gracias por su plática. Muchísimas gracias.